Buenas, somos el grupo número 6 y vamos a presentar algunas leyes de presión. Los integrantes del grupo son Michel Saúl Paz López, Galicia Montserrat Ramírez Rosales, Ali Tatiana Rueda Mendoza, Rigo Adriel García Hernández, Carlos Alejandro Soto Palma y Juan Carlos Lara. Somos estudiantes de Química Médica 1. Entonces, más o menos Y por ahí empezaremos nuestra presentación. Y un ejemplo es, digamos, tener un globo donde se le hace un orificio y el aire escapa por ahí. Nuestro otro concepto es la difusión, que es la capacidad de un gas de dispersarse y mezclarse con otro gas de forma espontánea. Digamos, suponiendo que tenemos una sustancia, como por ejemplo un perfume, como está aquí en el grafiquito, si lo dejamos abierto, el olor del perfume va a emanar toda la habitación o gran parte del espacio, o sea, del aire. Entonces, ese es un ejemplo de difusión. El concepto que vamos a recoger sobre estos dos conceptos, valga la redundancia, es que entre más liviano es un gas, más rápido se difunde. O sea, entre menos masa tenga, más rápido se va a difundir. Para reforzar esos conceptos, traigo el experimento de amonio y ácido clorhídrico, que básicamente prueba esta ley. El experimento consiste en dos hisopos, uno con cada sustancia, que se ponen en espacios contrarios de un frasco. Entonces, al unirse estos dos gases, por decirlo así, se forman cristalitos y se forma un anillo blanco. Entonces, como aquí lo dice, el anillo se forma más cerca del tubo, o sea, en el tubo donde se encuentra el ácido clorhídrico. Eso porque el ácido clorhídrico es más pesado que el amonio, o sea, es casi 2 veces más pesado. Entonces, por ende, el amonio, o sea, el gas de amonio viaja más rápido y como viaja más rápido, el anillo se forma más cerca del ácido clorhídrico. Entonces, también tenemos una fórmula para entender mejor, o sea, para poder resolver y sacar, como por decirlo así, ejemplos teóricos con otras sustancias. Tenemos velocidad, que eso es lo que representa la V, que es la velocidad del gas respecto a la velocidad de otro gas. Entonces tenemos esta relación. Y entonces nos dice que es equivalente a la masa molar del gas 2 y la masa molar del gas 1. Para entender un poquito mejor, aquí traigo un pequeño ejemplo que nos pregunta ¿cuánto más rápido se difunde el H2 respecto al O2? O sea, podemos verlo más claro en la tablita. En la tablita aquí tenemos ejemplificado el H2 y el O2. Como nosotros queremos saber qué más rápido es, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la parte superior, porque la relación que tiene en la fórmula aquí es de que la masa es menor, o sea, va decreciendo. Entonces, por eso vamos a poner la velocidad aquí, o sea, va a ser la velocidad de H2. Entonces, como ya tenemos la velocidad 1, vamos a pasar a la velocidad 2, que será la velocidad del O2. Entonces, es simple y sencillo de reemplazar la fórmula y poner nuestros datos, que como aquí lo dice es H2, entonces lo sumamos, los pesos, tenemos 2 gramos sobre mol, y aquí también lo mismo, 16 por 2, 32 gramos sobre mol. Entonces lo colocamos. Entonces resolvemos y nos da 4. Entonces, ¿qué significa este 4? Que el H2 es 4 veces más rápido, o sea, se difunde o se difunde o se fusiona 4 veces más rápido. Y eso sería todo, sería la explicación de este tema, de la ley de Graham. Entonces esa es la relación que tienen, que el H2 es 4 veces más rápido que el O2, por el mismo concepto de que entre más pesado es, más lento viaja,
o entre menos pesado es, más rápido viaja. Entonces eso sería nuestra explicación sobre la ley de Graham. Entonces pasaríamos con el siguiente tema por nuestros compañeros. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Carlos Lara y hoy voy a hablar sobre la ley de Dalton, su modelo de gases ideales y cómo entenderlos. Ok, según nos explica la ley de Dalton, o básicamente lo que nos quiere decir a través de todo su investigamiento, es que las partículas de gas son realmente pequeñas y que no tienen un pues, volumen propio. ¿Qué significa esto? Que no se van a tocar, no interactúan entre sí, no se atraen ni se repelen. Además, los choques que tienen las partículas son elásticas, es decir, que no pierden energía cuando chocan. Entonces realmente pueden coexistir en un mismo lugar sin tener que preocuparse por eh, una pérdida de electrones o pérdida de lo que viene siendo de energía. Según la ley de Dalton también, cuando tenemos una mezcla de gas, como viene siendo aquí el oxígeno y el nitrógeno, cada gas se comporta como si estuviera solo dentro del repelente, como pueden ver aquí. Que aquí lo que nos explica esto es que el oxígeno tiene su propia presión, choca y rebota con todo el recipiente y no pierde energía y tiene su propia presión. El nitrógeno, por otro lado, tiene otra presión diferente, ya que se comporta a su propia manera. Por ejemplo, aquí el oxígeno dice que tiene 159 miligramos de mercurio. Aquí tiene 503 miligramos de mercurio. Y adjuntos, estando en un mismo recipiente, simplemente tienen la suma, lo que viene siendo la fórmula que nos presenta el modelo de gases ideales. En resumen, los gases ideales pues no interactúan y sus presiones son únicas y al momento de juntarlas solo se suman sus presiones. En la ley parcial de Dalton, lo que nos quiere decir es realmente no muy alejado sobre lo que se ve en el modelo de la primera diapositiva, ya que todo lo que viene siendo la ley de Dalton redunda en los gases y sus presiones parciales, como viene siendo aquí. Lo que se puede ver aquí es una de las fórmulas de Dalton, que viene siendo la misma fórmula que se vio en el ejemplo de oxígeno y nitrógeno, solamente que aquí se desarrolla un poco más largo. Lo que se puede ver aquí es que a la mezcla de gases, o sea, al juntar los gases en el recipiente, se siguen comportando como si estuvieran solos. Por eso lo que nos dice aquí es esta fórmula, que es lo que nos explica este ejemplo de aquí, este modelo de acá. También aparece lo que viene siendo la presión total más N1, todo eso, N1, N2, N3. Y luego nos dice de constante de los gases por la temperatura entre el volumen, que eso lo que nos da es la fracción molar, que es la presión total y fracción molar de los gases. Para comprender esto podemos ver que aquí donde nos dice presión total es igual a la presión de gas, presión total por la fracción molar del gas. Y la proporción de ese gas en la mezcla sirve para saber cuánto contribuye cada gas a la presión total, cuál es su aporte y cuánta energía da a la hora de llegar a la presión del gas. La ley de Dalton establece en general, para entender, comprender de forma general lo que viene siendo este ejemplo, es que solamente se juntan las presiones de los gases y que en la hora de comprender la presión total y la fracción molar de los gases solamente se juntan, ya que cada uno actúa de manera diferente y única. Ya cuando se introduce lo que viene siendo el elemento del agua con los gases, ya cambia la fórmula, que viene siendo esta que está aquí, que dice la presión del gas igual a la presión total menos la presión del agua.
lo que viene siendo que aquí cambia el resultado de la presión parcial del gas. ¿Cómo aplicarlas? Para aplicar la ley de Dalton usamos el modelo de gases ideales, que es una forma simple y resumida de cómo se comportan los gases. Este modelo nos asume que las partículas no tienen realmente fuerza de atracción entre ellas, como ya he mencionado, y se mueven constantemente de forma aleatoria. Su comportamiento en la ecuación se describe como tal. eh, Presión, volumen por nRT. A partir de esto podemos calcular que la presión total ejerce del gas dentro de una mezcla se puede calcular de dos formas, usando estas ecuaciones siguientes de gases ideales o usando la fracción molar, que es lo que indica la proporción de cada gas en la mezcla. Para comprender mejor qué son los gases ideales, realmente el modelo es cerrado y bastante breve, porque son fáciles de comprender. Como ciertos datos de los gases ideales tenemos que no hay fuerzas de atracción ni repulsión entre las moléculas y que las partículas no ocupan un volumen como tal, ya que son puntuales. Y también se mueven de forma constante al azar y de forma elástica, ya que no pierden energía. Entonces pueden chocar entre ellos sin ningún tipo de problema. John Dalton. Como sabemos, John Dalton es el padre de la teoría atómica moderna. Él nació en 1766. Fue un científico británico autodidacta dedicado al estudio de la naturaleza. Propuso que la materia está compuesta por átomos indivisibles e indestructibles. Sus investigaciones sobre el comportamiento de gases revolucionaron la química. Sus leyes sentaron las bases de la química moderna y la estequiometría. Él creó dos leyes fundamentales, cruciales que explican las relaciones cuantitativas en química y transformaron nuestra comprensión de la materia. Hoy yo les voy a hablar de la ley de proporciones múltiples. La ley de proporciones múltiples es un principio básico de la química que te ayuda a entender cómo se combinan los elementos para formar compuestos. Establece que cuando dos elementos forman más de un compuesto, las cantidades de uno que se combinan con una cantidad fija del otro están en una relación de números enteros pequeños. Es decir, por ejemplo, el carbono y el oxígeno forman dos compuestos, monóxido de carbono, el CO, y el dióxido de carbono, el CO2. Si tomamos la misma cantidad de carbono, en CO se combina con una parte de oxígeno, mientras que en CO2 se combina con dos partes de oxígeno. La relación es 1 a 2, un número entero simple. Esto es importante ya que apoya la teoría atómica, explica por qué existen distintos compuestos con los mismos elementos y es base para entender fórmulas químicas. La ley de Dalton continúa siendo esencial en múltiples campos científicos y aplicaciones prácticas, por ejemplo, en formación de compuestos, ya que esta ley nos ayuda a entender por qué existen diferentes compuestos formados por los mismos elementos. También está aplicaciones industriales, que en la industria esta ley permite producir sustancias de forma eficiente y controlada. Está la meteorología, que esta ley también ayuda a comprender la composición del aire y los procesos atmosféricos. Como conclusión, sus leyes nos permiten medir y predecir interacciones a nivel atómico molecular con precisión. Químicos, ingenieros y científicos dependen de estas leyes en innumerables campos de investigación y aplicación, y un recordatorio de cómo la observación rigurosa y el razonamiento lógico desvelan los secretos del universo. Bien, para poder explicar la ley de Grant, nosotros realizamos esta infografía referente al tema. Para empezar, les voy a dar una
breve información de quién fue Thomas Graham. Primero, Thomas Graham fue un químico escocés del siglo XIX. Vivió alrededor de 1805 a 1869. Él no solo es el creador de esta ley, también es considerado uno de los fundadores de la físico-química. Primero, podríamos decir que deja un gran legado al poder dejarnos esta ley, y en el contexto de la ley, esto pasó alrededor de 1829 a 1831. Graham realizó experimentos para poder observar que los gases se pueden mezclar y se pueden mover. Entonces, la historia de la ley comienza cuando él observa. Nace la duda de por qué cuando se abre un frasco de perfume, el olor llega primero a una esquina y luego a la otra, en diferente tiempo. Entonces, esto lo hace experimentar. Primero, él experimenta con tubos de vidrio con tapones de yeso. Estos tapones de yeso son microscópicamente porosos, y él lo que observó fue cómo el gas se movía a través del medio poroso, su velocidad. Entonces, él al usar las barreras con los poros microscópicos, los tapones de yeso, pudo medir el tiempo exacto en el escape de cada gas. Y en 1831 él formuló y formalizó su ley, que es que la velocidad de la difusión de un gas es inmersivamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar, como podemos ver acá. La velocidad va a depender de la masa del elemento. Acá tenemos ejemplos del hidrógeno. El hidrógeno, al ser menos pesado, avanza más rápido, a diferencia del oxígeno, que pesa más y se tarda más en llegar, o sea, es más lento. Entonces, en pocas palabras, lo que quiere decir Graham es que entre menos pese el elemento, más rápido será, y si pesa más, será más lento. Bien, ahora les voy a explicar la teoría cinético-molecular. Esta teoría es de Clausius. Primero explica que las partículas son gases formados por moléculas en constante movimiento y al azar. Esto quiere decir que no llevan ningún ritmo y el movimiento es constante, no es estático. Y bien, la clave de la velocidad es la energía. Esto quiere decir que la energía es lo mismo que la masa. Entonces, si las moléculas son más ligeras, se mueven más rápido, por ende, las pesadas van a moverse más lento. Ahora bien, en el proyecto Manhattan, lo que se buscó, esto pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y se necesitó separar uranio 235, que era un uranio ligero, del uranio 238, que era un uranio pesado. Esto químicamente podría llamarse igual, pero no se podían separar con imanes o con reactivos. Entonces la solución que usaron fue la difusión gaseosa, utilizando la ley de Graham. Estos convirtieron el uranio en gas y lo hicieron pasar por miles de barreras porosas. Entonces, las moléculas de uranio, al ser ligeramente más rápidas, pasaban por los poros con mayor facilidad. Y esto repitiendo el proceso miles de veces, y así se purificó el uranio necesario para poder tener la tecnología nuclear. Y en aplicaciones para la vida cotidiana, podríamos mencionar desde la limpieza de gases, de la purificación de gases, hasta el aromatizar perfumes, los globos con helio y la seguridad en un hogar. O sea, el gas de cocina. Por ejemplo, el aromatizar perfumes, podríamos decir que las moléculas son más ligeras y la fragancia viaja más rápido. El aire, mi compañera les va a explicar la difusión y la efusión. Entonces, las moléculas del perfume, al ser menos pesadas, se transportan más rápido, y esto hace que el olor llegue más rápido.
Esto sería todo de mi parte y ahora vamos a escuchar la parte de mi compañera. La presión parcial es un concepto fundamental en química de los gases, especialmente para mezclas de gases que se comportan de forma ideal, como el aire o muchas mezclas en condiciones normales. La presión parcial de un gas en una mezcla es la presión que ese gas ejercería si ocupara solo todo el volumen del recipiente a la misma temperatura, sin la presencia de los otros gases. En otras palabras, cada gas en una mezcla actúa de manera independiente, como si los demás no existieran. Esto se basa en la teoría cinética de los gases. Las moléculas de gases ideales no interactúan entre sí y solo chocan elásticamente con las paredes del recipiente. Por eso, la contribución de cada tipo de molécula a la presión total es independiente. La ley de Dalton. John Dalton formuló esta ley en 1801 hasta 1807 y enuncia que la presión total de una mezcla de gases no reactivos es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen. Esta ley se aplica a gases ideales y es muy precisa para mezclas reales en condiciones no extremas. La presión parcial de un gas también se puede calcular a partir de su fracción molar, que es la proporción de moles de ese gas respecto al total de moles de la mezcla. Esta relación surge directamente de la ecuación de los gases ideales. Como el volumen y la temperatura son los mismos para toda la mezcla, la presión es proporcional al número de moles. Para poner a prueba lo que ya explicamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a poder encontrar y aplicar las leyes que ya explicamos. Vamos a tener dos incisos. El primero, calcular la presión parcial del oxígeno y calcular la presión parcial del nitrógeno. En este caso vamos a hacerlo paso a paso. El primer paso sería sumar los moles totales de cada uno de los elementos. En este caso tenemos los moles de oxígeno, que serían 2 moles, y en el caso del nitrógeno tendríamos 3 moles. Los moles totales, estos dos elementos, serían 5 moles. Ahora vamos a pasar con el segundo paso, que sería calcular la fracción molar de cada gas. La fracción molar de cada gas es la parte que le corresponde a cada gas. O sea, la fracción molar del oxígeno es igual a los moles de oxígeno entre los moles totales. Por ejemplo, los moles de oxígeno serían 2 y los moles totales serían 5. Entonces tendríamos 2 entre 5 que nos da igual a 0.4. Lo mismo vamos a hacer con la fracción molar del nitrógeno, que en este caso serían los moles de nitrógeno entre los moles totales, que en este caso serían 3 entre 5, que nos va a dar igual a 6. Ahora vamos con el tercer paso. El tercer paso sería calcular la presión parcial de cada gas. La fórmula es fracción molar por presión total. La presión parcial del oxígeno sería 0.4 por 5 atmósferas, igual 2 atmósferas. La presión parcial del nitrógeno sería 0.6 por 5 atmósferas, que nos da igual a 3 atmósferas. Ahora vamos con el cuarto paso, que sería comprobar el resultado. Este es el paso más sencillo. En este caso solamente tendríamos que sumar las presiones parciales, las cuales ya sabemos que es 2 para el oxígeno y 3 para el nitrógeno, y esto nos daría igual a 5 atmósferas. Eso debe ser igual a la presión total. En este caso ya sabemos que es correcto. Entonces sería la respuesta final. La presión parcial de oxígeno es 2 atmósferas y la presión parcial de nitrógeno 3 atmósferas. Ahora, para entender un poco mejor lo que acabo de explicar, vamos a hacer una explicación un poco más sencilla y resumida. Imagina que la presión total, recordemos que son 5 atmósferas, es como una pizza de 5 rebanadas. El oxígeno se lleva 2 rebanadas, lo que corresponde al 40% de la presión, y el nitrógeno se lleva 3 rebanadas, que le corresponde al 60% de la presión. Esto sería para que podamos entender un poco mejor cómo funciona la presión parcial o, en otras palabras, la presión total, que entre más gases tengamos, vamos a consumir o vamos a tener más espacio de ese gas en una totalidad de espacio, que este sería el 100%.